Te escuchamos. ¿Qué ¿Qué pasamos? tal, Guido? ¿Cómo están todos? La doctora Ginny, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes hoy. Y la verdad me siento bastante cómodo al estar porque estoy prácticamente hablando con la gente de mi casa. En felicitarle por esta iniciativa, lo que siempre buscamos como un gran hospital barrio obrero que somos es la formación de la capacitación y compartiendo un poco lo que sería mi experiencia en el manejo de la sífilis congénita. Voy a dar inicio a esta charla. Importante como infectólogo para la epidemiología, es súper importante conocer y manejar para que de esa manera podamos instaurar tratamientos correctos y hacer un buen seguimiento. Todos sabemos que la sífilis se han estimado que en las casos por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2022, esto supera significativamente la meta de la Organización Mundial de la Salud, que estima que deberíamos de tener menores de 0,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos. En cuatro, Pronacía sacó sus datos y su informe epidemiológico. Como podemos ver, hubo aproximadamente 260.000 testeos para BRL, de los cuales se hicieron 200.000 muestras en mujeres y de eso dieron 7.000 positivos, lo que da una tasa de positividad de 3,4%. Y en los hombres se hicieron 56.000 pruebas rápidas, de las cuales casi 5.000 dan positivos, lo que equivale a un 8,2%. Y esto también coincide plenamente con los casos de lo que estamos teniendo, ¿verdad? Vemos que la tasa de incidencia en las regiones sanitarias, en la zona de mayor densidad, como la 18ª región, en la 11 región, son los lugares donde más tenemos sífilis en cuanto a transmisión sexual. En cuanto al porcentaje de casos nuevos de sífilis en mujeres, vemos que del casi 8.500 casos confirmados en el periodo del año 2024, 65% correspondían a mujeres. Y de esto un dato alarmante es que prácticamente 46% de los casos fueron en mujeres embarazadas. Vemos que la edad promedio va de los 15 hasta los 30 años aproximadamente, más sobre todo entre los 20 a 24 años. El porcentaje nuevo de casos de sífilis en mujeres embarazadas, nuevamente podemos ver que principalmente se ven en la zona central, en la zona de Alto Paraná, y el índice de cobertura de tratamiento en sífilis es del 29% solamente en central, en Alto Paraná un 15%. Esto nos arroja a nosotros una tasa de tratamiento menor del 70% de los casos. En cuanto a los casos confirmados de sífilis congénita, vemos que están distribuidos por región sanitaria, nuevamente en las zonas de mayor incidencia poblacional. Vemos en la región, en la undécima región tenemos el mayor porcentaje de 24%, seguido por la 18ª región de un 15% y en la zona de Alto Paraná de un 14%. Entonces, todo esto nos van arrojando datos bastante interesantes sobre la incidencia de la sífilis congénita y vemos que en el Paraguay tuvimos en el año 2024 80.000 nacidos vivos, de los cuales 344 casos se confirmaron con sífilis congénita, lo que nos da una tasa de incidencia de 4,4 por cada 1.000 nacidos vivos. Realmente de tener una tasa de cobertura del tamizaje mayor al 95% y aumentar a un 95% más la cobertura de tratamiento adecuada a esta infección en la embarazada. Lastimosamente acá en el Paraguay nosotros no llegamos a esa tasa, es menor del 70%. Entonces estas metas de disminuir la incidencia de sífilis congénita menor al 0,5 casos por cada 1.000 nacidos está bastante alejado de nuestro medio. Y todo esto se debe realmente a múltiples barreras que tenemos tanto en la prevención y control de la sífilis congénita en el Paraguay. Principalmente tenemos diagnósticos tardíos o insuficientes. Lastimosamente, no todas las embarazadas acceden al control prenatal temprano. Hay una falta de tamizaje dentro del primer trimestre o de la repetición del test no treponémico, en este caso BDRL. Durante el tercer trimestre tenemos también tratamientos inadecuados o tratamientos incompletos, donde tenemos retraso en la administración de las penicilinas,
tenemos esquemas incompletos o iniciados de forma tardía y no se cumplen las normas de que la mujer tiene que recibir la última dosis 30 días antes del momento del parto. De igual manera, tenemos un acceso desigual a servicios y medicamentos. Sabemos que tenemos zonas rurales con mucho menor cobertura, tenemos problemas logísticos de suministro de penicilina en varios, en varias ciudades del país. Tenemos un débil seguimiento de las parejas sexuales y de recién nacidos puestos. Y lo más relevante dentro de nuestro entorno vienen a ser los aspectos sociales y educativos, en donde tenemos un total desconocimiento de lo que sería la enfermedad y su transmisión. Esto lleva a estigmas sobre las infecciones de transmisión sexual. Entonces, lo importante, lo que deberíamos de trabajar siempre es en romper estas barreras para así lograr disminuir la tasa de incidencia de sífilis congénita. Como sabemos, es una enfermedad fácilmente tratable, una enfermedad con un seguimiento bastante accesible y fácil realmente. Entonces, ya entrando en lo que sería nuestro tema, como dije, la prevención es fundamental. ¿Por qué en este caso? Porque nosotros tenemos la transmisión vertical. Sabemos que la probabilidad de transmisión vertical está directamente relacionada con el estadio de la sífilis que se encuentra en la mujer embarazada. Sin tratamiento, esto generalmente llega de un 40 o 90%, y a medida que aumenta el tiempo de la infección primaria o secundaria, esto va disminuyendo la treponemia y la posibilidad de transmisión llega solamente a un 2% luego de los 4 años. Entonces, en esta tabla se resume súper bien lo que sería el riesgo de transmisión vertical de la sífilis según el estadio de la enfermedad. Hablamos que cuando la mujer está en un estadio de sífilis primaria o secundaria, que hay un riesgo de 60-90% de transmisión. Ya cuando la enfermedad es una enfermedad latente temprana hablamos dentro del primer año del diagnóstico, 40%, y latente tardía ya es menor al 10%. Otra cosa importante también que mencionar es sífilis y sobre la lactancia materna. El treponema pálido no se transmite a través de la lactancia materna, por lo que esta no está contraindicada, pero sin embargo sí puede existir un cierto riesgo, ¿verdad? Que la madre presente algunas lesiones cutáneas sífilis, ya sea primaria o secundaria, sobre la mama, lo que puede tener el riesgo de contagio. Por eso es muy importante un examen físico totalmente detallado de la madre. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el abordaje? Hablamos, y es importante saber que en la sífilis congénita el tratamiento depende mucho del abordaje o de cómo se le trató o no a la mamá. Entonces tenemos que conocer que el abordaje a las madres se le hace inicialmente con las pruebas no treponémicas. Estas pruebas no treponémicas se realizan ya durante la gestación. Es importante hacerlo ya desde el momento del control, estar incluida dentro de este abordaje. Saber que las pruebas no treponémicas pueden arrojar resultados falsamente positivos, ya sean por embarazo, enfermedades colagénicas, adicción a drogas, infecciones agudas o inmunizaciones, procesos virales, por lo que no toda prueba treponémica positiva se debe de tomarlo como tal. Tenemos que realizar una prueba treponémica. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿qué es una prueba treponémica? Una prueba treponémica es una prueba en donde lo que se ve en la prueba treponémica, que es la que da la confirmación diagnóstica, se ven anticuerpos versus componentes celulares de la membrana. Esto nos indica que la persona sí está confirmada el diagnóstico, no sirven para seguimiento y permanecen positivas de por vida. Entonces, lo que usamos para el tamizaje y el seguimiento o la pesquisa del paciente son las pruebas no treponémicas. Las pruebas no treponémicas tenemos disponible la PRP y la VDRL. En nuestro medio usamos más la VDRL. La PRP, que es la prueba de reagenina plasmática, tiene mucho más sensibilidad, pero es un poco más costoso. Entonces nos guiamos en cuanto a la VDRL. Lo que hace la prueba no treponémica viene a ser, mide los anticuerpos contra cardiolipinas que son liberadas por la bacteria, por el treponema pallidum. Entonces eso va indicando la actividad de la enfermedad. Entonces vemos acá que las pruebas treponémicas, la que más utilizamos nosotros viene a ser la FTA-ABS, que a diferencia de las pruebas no treponémicas, son útiles para detectar la sífilis primaria. Esto generalmente puede dar positivo ya a los 6-14 días desde el contagio. Entonces existe también una secuencia de diagnóstico inversa, en donde empezamos con pruebas no treponémicas, que voy a explicar
un poco más adelante. Entonces, dentro de lo que sería el abordaje durante el embarazo, en los últimos 10 años también se incorporaron pruebas treponémicas con método de detección rápida, tienen una alta sensibilidad, una alta especificidad, y ahí es lo que entra que se propuso el algoritmo de tamizaje reverso o inverso. Lo que pasa con este tipo de abordaje es que la evaluación se inicia con una prueba en treponémica, que es más sensible a la detección de sífilis reciente y adquirida, y evita falsos negativos por el fenómeno prosona. Este fenómeno prosona nosotros vemos con las pruebas no treponémicas, en donde realmente lo que pasa es que todos los anticuerpos están unidos a los receptores, entonces la prueba no da positiva por falta de unión a estos anticuerpos. Entonces vemos que tenemos una evaluación serológica convencional. Empezamos, viene la mujer embarazada, se le solicita una prueba no treponémica, esta se evalúa, vino positivo. Consideramos que la mujer tiene sífilis y en este caso la mujer debe ser ya tratada de manera inmediata en espera de prueba de resultado confirmatoria. La prueba de resultado confirmatoria la hacemos con la prueba treponémica. En el caso que la prueba treponémica sea positiva o sea reactiva, esto confirma sífilis y nosotros tenemos que realizar el estadiaje clínico e iniciar tratamiento. En cambio, si esta prueba vino positiva, la no treponémica, y la prueba treponémica viene negativa o no reactiva, descarta sífilis. Pero si nosotros pensamos que la mujer tiene algún riesgo, de igual manera nosotros tenemos que descartar sífilis nuevamente y se recomienda pedir una prueba nueva a las 4 a 8 semanas aproximadamente. En cuanto a la evaluación serológica reversa, que es cuando empezamos con una prueba treponémica, habíamos dicho que son pruebas confirmatorias de sífilis, se le pide la prueba treponémica, si esta viene positiva o reactiva, se inicia también tratamiento mientras se completa la evaluación serológica. En cuanto realizamos esta prueba, se le pide la prueba no treponémica, si esta es positiva, esto siempre hay que hacer cuantitativo, hay que cuantificar, confirma sífilis y se realiza el estadiaje clínico de la embarazada y se completa tratamiento. En cambio, si esta prueba no treponémica viene negativa o no reactiva, se vuelve a repetir una prueba treponémica por un método diferente, por ejemplo, el TPPA o el CLIA. A las 2 a 4 semanas, si es positiva, confirmamos diagnóstico. En el caso que la prueba treponémica venga negativa o no reactiva, ya descarta prácticamente sífilis, pero como les dije, siempre que nosotros pensemos que existe un factor de riesgo, hay que solicitar de vuelta. No me voy a detener. Entonces, el tratamiento de la mujer embarazada es penicilina siempre, es el antimicrobiano de elección en todas las etapas de la infección. Es el único tratamiento considerado adecuado para la prevención de la sífilis congénita y el tratamiento de la mujer embarazada es el mismo para que el resto de la población adulta. Y el número de dosis de penicilina también depende del estadio en que se encuentre la sífilis en la mujer. En cuanto a la dosis de la sífilis, tanto primaria, secundaria o latente temprana, hablamos de latente temprana siempre en menos de un año de evolución, es de 2.400.000 unidades intramuscular como dosis única. Si detectamos que la sífilis es latente tardía, indeterminada o terciaria, en estos casos, si la mujer o la paciente debe recibir 2.400.000 unidades internacionales intramuscular semanales por 3 semanas. Tienen que ser 3 dosis en total. Recordar que si se interrumpe el tratamiento por más de una semana, se deberá reiniciar el tratamiento. Realmente hay guías que hablan que hasta 9 días se puede esperar, pero pasado el día 9, tiene que reiniciar el tratamiento. Entonces, simplificando, si nosotros podemos detectar si la mujer tiene sífilis primaria, secundaria o menos de un año, con una dosis de penicilina intramuscular de 2.400.000 unidades ya se considera un tratamiento adecuado. En cambio, si pasó más de un año o no podemos determinar, son 3 dosis de penicilina, 2.400.000 unidades intramuscular. Cuando la sífilis temprana se diagnostica durante el tercer trimestre del embarazo, el tratamiento debe incluir una evaluación ecográfica del feto para detección de signos de sífilis congénita, lo que indica un mayor riesgo de fracaso de tratamiento fetal. Entonces, el seguimiento de la mujer embarazada es importante que nosotros conozcamos y sepamos que la mayoría de las mujeres no logran una disminución de 4 veces en los títulos de las pruebas no treponémicas antes del parto, y esto realmente no debe interpretarse como un fracaso de tratamiento. Sin embargo, un aumento de 4 veces en el título después del tratamiento
por ejemplo, inició con 1 en 8 y tiene 1 en 32 que se mantiene por más de 2 semanas, esto nos obliga a descartar reinfección o fracaso del tratamiento. Los títulos de las pruebas no treponémicas pueden aumentar inmediatamente después del tratamiento. Por eso que es importante, una vez que se le diagnosticó a la mujer embarazada y se le realiza el tratamiento, no hay que apurarse en pedir el BRL a las 1 semana, 2 semanas o 3 semanas. Hay que esperar en promedio 4 semanas, porque muchas veces lo que vamos a ver es, inició con 1 en 32, vos le solicitaste a las 2 semanas, o se le solicita y recibió su primera dosis de PENI, esto puede aumentar a 1 en 64. Esto se debe que justamente las pruebas no treponémicas lo que captan son en anticuerpos liberados por el parásito que son unidos a las cardiolipinas. Entonces da falsamente que la enfermedad está en aumento. Entonces, si diagnosticamos sífilis y se trata antes de la 24 semana de edad, repetimos los títulos de las pruebas no treponémicas luego de 8 semanas y al momento del parto. Esto es importante destacar, ¿sí? 8 semanas lo mínimo que se espera desde una prueba a la otra prueba. Si después de la 24 semana de edad gestacional, repetimos solamente al momento del parto, pero en los dos casos siempre al momento del parto hay que volver a repetir. Entonces, ¿cuándo consideramos que una gestante está tratada de manera adecuada? Número uno, la única droga que es válida o el antibiótico que es válido es la penicilina y estadificar, ¿verdad? Si fue de una latente precoz, una dosis es suficiente, pero si no podemos estadificar son 3 dosis de penicilina semanales, como había dicho, máximo de tiempo entre dosis son de 9 días, o una única dosis si la sífilis tenía menos de un año. Si comenzó el tratamiento, al menos, o sea, si completó el tratamiento 30 días antes del momento del parto, y si tuvo controles séricos con pruebas no treponémicas donde los títulos se mantuvieron estables o en descenso. Considerar, como había dicho, el tratamiento de la pareja. Se debe considerar también la evaluación con pruebas no treponémicas y el tratamiento de la pareja sexual. Si la pareja tiene pruebas no treponémicas negativas, se hace una dosis de penicilina benzatínica, ya que no es posible descartar una sífilis reciente. Y cuando las parejas no hubieran recibido tratamiento con penicilina, aún con una prueba no treponémica negativa en el momento del nacimiento, se debe repetir a la pareja una prueba no treponémica y documentar que no fue un falso negativo. Entonces, viendo esto, en sabiendo si la madre recibió o no un tratamiento adecuado, nosotros ya entramos dentro del abordaje del recién nacido. Entonces, debemos de saber que todo hijo de madre con prueba de sífilis positiva tiene que ser evaluado como una sospecha de sífilis congénita. En este caso, en el caso que la sífilis materna no haya sido confirmada con pruebas treponémicas, primero se debe completar la evaluación materna antes de realizar cualquier estudio al neonato, a menos que tenga manifestaciones clínicas que hagan sospechar sífilis congénita. Entonces, sería importante siempre hacer pruebas treponémicas confirmatorias a la mamá cuando tengamos estos casos. La presencia de signos o síntomas depende del momento de la adquisición de la infección intrauterina y del tratamiento que haya recibido la madre. Como bien vemos, del 60 al 90% de los recién nacidos hijos de madres con sífilis son asintomáticos al nacer y generalmente a las 4 a 6 semanas de vida recién empiezan a tener algunos síntomas. Los lactantes que no son tratados pueden presentar manifestaciones clínicas tardías luego de los 2 primeros años de vida. Esto se conoce como una sífilis congénita tardía y estas pueden comprender alteraciones óseas articulares, neurológicas, dentarias y oftalmológicas. Algo importante a mencionar es que el recién nacido evita lo que sería la sífilis primaria o la primoinfección en el sentido de que no existe el sitio de inoculación o el chancro de inoculación que tienen las personas que se transmiten por vía sexual. Como vemos, es por vía transplacentaria, entonces va directamente por vía hematógena y ya ella afecta a varios órganos. Entonces tenemos ya una sífilis hematógena en este sentido. Había dicho justamente que las pruebas no treponémicas deben ser confirmadas con prueba treponémica en las mujeres embarazadas por los falsos positivos que tenemos. Entonces acá tenemos un sinfín de probabilidades o posibilidades de falsos positivos, como infecciones como tuberculosis, lepra, malaria, Epstein-Barr, VIH, varicela zoster, las enfermedades colagénicas como lupus, artritis, fármacos, neonatos, inclusive neoplasia, inclusive el embarazo propio. Y también pueden existir falsos negativos, sobre todo en una fase primaria muy precoz,
con una fase latente, lo que conocemos como el fenómeno prosona, donde hay una gran cantidad de anticuerpos que pueden negativizar el test por saturación de estos anticuerpos. Entonces, una vez que ya estadificamos, vemos las características clínicas de la sífilis congénita, vemos que si tienen síntomas, los más comunes son la hepatosplenomegalia, presencia de anemia, petequias o periostitis. Sífilis congénita tardía tienen osteoperiostitis, derrame articular, usualmente en rodillas, articulaciones de Cluton y complicaciones neurológicas cardiovasculares. Luego tenemos ya lo que serían los estigmas de la sífilis congénita, que ya se ven en niños más de 2 años, que no nos vamos a detener mucho en este sentido. Vemos, esto es lo principal que podríamos ver en un eventual paciente con sífilis congénita precoz, sobre todo fiebre, si la infección materna fue tardía, y hepatosplenomegalia, que es lo que más frecuentemente está asociada a la congénita precoz, y también las linfadenopatías generalizadas, sobre todo la localizada a nivel epitroclear, que es la característica más frecuente, y un fallo de medro. Puede haber también edema, puede tener afectaciones mucocutáneas. Lo más común que vemos es rinitis sifilítica, el exantema maculopapular, el pempigo sifilítico. En continuos más planos también se puede ver. Esto es importante considerar, sobre todo en la sífilis congénita tardía, ya en donde muchas veces esto obliga a descartar en abusos. Tenemos afectaciones hematológicas que ya habíamos mencionado y las afectaciones musculoesqueléticas, y entre otros. Entonces, una vez que nosotros vemos, estadificamos a la mamá si fue tratada de manera adecuada o no, hacemos un examen físico del recién nacido, entonces ya estadificamos y clasificamos los diferentes escenarios de la sífilis congénita. Entonces podemos catalogar como confirmada, probable, poco probable o improbable. O sea que tenemos 4 escenarios clínicos y según las características clínicas del recién nacido, si tiene o no tiene un examen físico alterado, los resultados de las pruebas no treponemémicas maternas y del recién nacido y antecedentes de tratamiento, vamos a estadificar estos escenarios. Todo niño con sífilis congénita debe de completar su evaluación con un hemograma completo, un recuento de plaquetas, radiografía de huesos largos, un hepatograma, un sedimento de orina, neuroimagen, un econcéfalo, un examen oftalmológico, pruebas auditivas y cuando amerite punción lumbar. Entonces, vamos a ver ahora lo que serían las clasificaciones de los casos de sífilis congénita y recomendación de tratamiento. Estas son las guías de SLIPE. A mí me gusta mucho más usar lo que sería el Redbook, me parece mucho más rápido y fácil de entender. Entonces tenemos la categoría o el escenario 1, donde vemos un paciente con sífilis congénita comprobada o altamente probable, en donde valoramos examen físico si es anormal o normal. En este caso, en el escenario 1, tenemos una exploración física anormal que es compatible con sífilis congénita. Tenemos títulos serológicos no treponémicos cuantitativos que cuadruplica el título de la madre, o sea, tenemos 4 veces más que el de la madre, o si se realiza alguna prueba de campo oscuro o análisis de PCR de lesiones o líquidos corporales, ya nos hacen el diagnóstico. En nuestro caso lo que hacemos es vemos examen físico, es anormal, tiene hepatosplenomegalia, tiene anemia o cumple algún criterio clínico, más una prueba no treponémica que tiene 4 veces más que la mamá, ya hablamos de un paciente con sífilis congénita comprobada altamente probable. Entonces estos pacientes entran en lo que sería la evaluación completa. Hacemos análisis de LSR, se le pide BDRL en LSR, recuento celular y proteínas, en este caso para descartar neurosífilis. Y es importante saber que en cuanto a la neurosífilis, nosotros podemos tener una BDRL positiva en LSR, como también podemos tener una BDRL negativa en LSR, pero positiva en sangre, y vemos que tienen proteínas aumentadas. El corte generalmente, como saben ustedes, toda la gente neonato depende mucho de la edad gestacional, si es prematuro o no prematuro, pero en general, para hablar de neurosífilis, tenemos que tener proteínas mayor a 150 y recuento celular mayor a 25 leucocitos por campo. En este caso, si tenemos esos valores, por más que tengamos una BDRL negativa, nosotros podemos hablar de un paciente con neurosífilis. Se le pide hemograma completo con fórmula leucocitaria, plaquetas,
y todas las pruebas que ya mencionamos, radiografía de huesos largos, radiografía de tórax, en un hepatograma, estudio de imágenes, oftalmo y otomisiones o respuesta auditiva troncoencefálico. Entonces, en el escenario 1, paciente con examen físico anormal, con títulos de BDRL más de 4 veces de la madre, estos pacientes generalmente no crean muchas dudas de tratamiento. Se le hacen 10 días de penicilina cristalínica acuosa, 50.000 unidades kilopeso intravenoso cada 2 en los primeros 7 días y después pasamos a cada 8 hasta completar 10 días de tratamiento. En el caso que no tengamos penicilina cristalina, se recomienda hacer penicilina procaína 50.000 unidades intramusculares en una sola dosis diariamente durante 10 días. Este es el escenario mucho más fácil, no produce muchas complicaciones para el diagnóstico y tratamiento. Después ya entramos en el escenario 2, en donde es una posible sífilis congénita. Lo mismo, evaluamos examen físico del recién nacido, evaluamos pruebas treponémicas, no treponémicas en el recién nacido y vemos antecedentes maternos. Entonces, vemos exploración normal del lactante y título serológico no treponémico cuantitativo que es igual o menor del cuádruple de los títulos maternos y vemos los datos maternos. La madre no fue tratada o fue tratada de manera inadecuada o no se documentó el tratamiento, o la madre fue tratada con eritromicina o un régimen distinto de las recomendaciones normales, o sea, no recibió penicilina, o la madre recibió el tratamiento recomendado, pero fue en pasadas las 4 semanas antes del parto. Entonces acá es un paciente con posible sífilis congénita. Lo mismo, este paciente engloba para tratamiento, hacemos análisis de LCR, vemos BDRL en LCR que tiene que ser negativo, recuento celular y proteínas, vemos un hemograma completo, radiografía y evaluamos al paciente. En el caso que nosotros tengamos en esta evaluación un LCR alterado, o sea, vino por ejemplo BDRL negativo, pero tenemos un recuento celular mayor a 25 y proteínas mayor a 150, este paciente necesariamente tiene que tener tratamiento con penicilina durante 10 días, que es lo preferido e ideal. En el caso también que nosotros tengamos este escenario clínico, le hacemos todas las evaluaciones, se le hace una punción lumbar, viene BDRL negativo, viene un citoquímico de LSR normal, hay recomendaciones de que se le haga penicilina G benzatínica 50.000 unidades kilopeso intramuscular como dosis única. Pero es importante resaltar que todos los criterios deben de ser cumplidos. LSR normal, hemograma que no indique anemia, que no tengamos ningún dato que nos sugiera que el paciente tiene sífilis congénita. Obviamente que nosotros, si tenemos este escenario de un lactante con un examen físico normal, tenemos una BRL cuantitativa igual o menor del cuádruple del título materno y tenemos los criterios acá de tratamiento y no le podemos hacer las evaluaciones, este paciente amerita tratamiento directamente durante 10 días. El escenario 3 viene a ser una posible sífilis congénita, o sea, menos probable de sífilis congénita, donde también tenemos un paciente con un examen normal de lactante, tenemos título serológico no treponémico cuantitativo igual o menor del cuádruple del título materno, y la madre fue tratada durante el embarazo, el tratamiento fue adecuado para el estadio de la infección y se administró en mayor a 4 semanas antes del parto la última dosis de penicilina benzatínica y la madre no presenta ninguna evidencia de reinfección o recaída. Acá no hay muchas dudas, no hay ninguna evaluación recomendada, es el paciente ideal, es la madre ideal con un tratamiento adecuado, pero sin embargo también existen algunas guías y sobre todo en el Red Book ya cita también que se le puede hacer una dosis de penicilina benzatínica 50.000 unidades intramuscular como dosis única, que es lo ideal. Esto porque se ve muchas veces, existen algunos estudios que hablan que de igual manera existe de un 6 a un 14% de probabilidad de que el paciente tenga luego estigma de sífilis congénita tardía después de los 2 años, ¿verdad? En el caso que nosotros decidamos a este paciente del escenario 3, una sífilis congénita menos probable, hacerle tratamiento con penicilina benzatínica, el seguimiento se debe hacer cada 3 meses con BDRL. Y lo que esperamos nosotros siempre es que a los 6 meses esta sea negativa. Si a los 6 meses sigue siendo positivo, si este paciente amerita nuevamente un estudio. Si nosotros
evaluamos a este paciente y decidimos no hacer tratamiento, el seguimiento debe ser un poco más intenso. Se recomienda pedir las pruebas no treponémicas, sobre todo o sea, VDRL o RPR. Lo que más estamos acostumbrados a VDRL, pedir mensualmente. Y el último escenario ya es la sífilis congénita improbable. Estos tienen un examen físico totalmente normal. El título serológico no treponémico cuantitativo es igual o menor del cuádruple del título materno, similar al escenario 3. Y la madre fue tratada en forma adecuada antes del embarazo y los títulos serológicos no treponémicos de la madre se mantuvieron bajos y estable. Por ejemplo, quedó en 1 en 2, que puede ser un cero FAS. En esto también no hay, la evaluación recomendada es no hacer nada, controlar. No se requiere ningún tratamiento adicional, ninguna prueba adicional, pero sí deben ser controlados con serología cada 3 meses. Nuevamente pueden ver acá que hasta inclusive en el escenario 4 también algunos expertos recomiendan hacer 50.000 unidades kilopeso intramuscular de penicilina benzatínica, sobre todo si este seguimiento es incierto y el lactante tiene alguna prueba reactiva. Entonces ya prácticamente para ir viendo, entonces siempre hay que evaluar, hacer diagnóstico y tratamiento de la madre y su pareja sexual. Hay que ver el examen físico del recién nacido, hay que ver las pruebas no treponímicas en suero de la madre y del recién nacido y ver si es madre fue con un adecuado tratamiento y seguimiento, RN asintomático, prueba no treponémica de recién nacido menor al título materno. Es poco probable. Estos pacientes entonces deben de ser, al nacer deben ser seguidos hasta su negativización. En cambio, si tenemos una madre no tratada o con un tratamiento inadecuado, hacemos la evaluación completa del paciente y estadificamos de acuerdo a los escenarios que habíamos hablado. Entonces, una vez que nosotros decidimos hacer o no hacer tratamiento, el seguimiento es el siguiente paso. Este seguimiento clínico y serológico con las pruebas no treponémicas se ven hasta su negativización. Los pacientes que recibieron algún tipo de tratamiento antimicrobiano, como habíamos dicho, se controlan cada 2 a 3 meses. Aquellos que no recibieron tratamiento antimicrobiano por considerarse poco probable, hay que repetirlo de forma mensual. Lo que esperamos es que estas pruebas no treponémicas tengan un descenso trimestral, o sea, cada 3 meses, que suelen ser no reactivadas a los 6 meses. Y en el caso de persistir con pruebas no treponémicas positivas, es probable que el niño no esté infectado y deberá recibir, perdón, es probable que el niño esté infectado y este debe recibir tratamiento. En caso de presentar aumento o estabilidad de las pruebas no treponémicas a los 6 meses de vida, deberá requerir un retratamiento con 10 días de penicilina por probabilidad de fracaso o reinfección. El seguimiento también en las pruebas, no, las pruebas treponémicas, como habíamos dicho, son pruebas confirmatorias, pueden tardar hasta 15 meses en desaparecer, por lo que no son parte de la evaluación inicial de los pacientes con sospecha de sífilis congénita. Generalmente le pedimos recién a los 15 meses. En el caso que la prueba treponémica o la FTA-ABS salga positivo en el paciente, se vuelve a esperar un periodo de ventana de 2 a 4 semanas hasta 8 semanas y volvemos a repetir. Si es negativo, ahí nosotros ya descartamos totalmente la sífilis. Si es positivo, este paciente debe ser reevaluado nuevamente. En cuanto a la punción lumbar, en los pacientes con sífilis congénita y neurosífilis que recibieron un tratamiento adecuado, ya no se recomienda, sobre todo si tienen buena respuesta clínica y serológica durante el seguimiento, ya no está indicado. Y eso sería lo que tengo para compartir sobre sífilis congénita con ustedes. Si tienen alguna pregunta, estoy abierto a escucharles. Muchísimas gracias, Robert, nuevamente por tu clase, por tu predisposición. Y bueno, si es que alguien quiere consultar algo, quiere preguntar algo, pueden escribir al chat, que enseguida voy a leer las preguntas que hicieron, o levantar la mano y le activamos el audio. También les quiero decir que en el chat les estoy dejando el link de Zoom, o sea, el link de Google, para que vayan anotándose para prepararle el registro. Bueno, a ver, vamos a una de las preguntas. Dice, varias puérperas tienen una BDRL positiva, 1 en 2, refiriendo al tratamiento en años anteriores.
algunas más de 5 años. Y su RN también con BDRL positivo, uno en uno o uno en dos. ¿Qué conducta tomamos en esos casos? Ok, en generalmente justamente está el tema del cero FAS o la BDRL que puede dar positiva en las mujeres embarazadas, sobre todo si recibieron un tratamiento adecuado, igual pueden tener. En algunas más de 5 años, dice la doctora Eli, ¿verdad? En estos pacientes lo que nosotros recomendamos hacer es una FTA-BS IgM a la madre. Si esta es negativa, ya descarta la posibilidad y hacemos seguimiento con el paciente. Genial. Entonces, ¿cuándo se considera un buen descenso? El buen descenso, como había dicho, la BDRL o las pruebas no treponémicas, BRL, RPR, indica actividad de la enfermedad porque lo que tenemos son los anticuerpos anticariolipina, o sea, los anticuerpos versus cariolipinas que se liberan por el treponema. Entonces, si tenemos titulaciones, suponele, la mamá empezó un tratamiento con 1 en 32, tenemos que esperar 8 semanas para pedirle, no antes. ¿Por qué? Porque al hacer el tratamiento con la penicilina hay liberación, o por decirlo, hay ruptura de estas bacterias y van liberando cariolipinas y eso hacen que vaya siendo más positivo. Entonces lo recomendable es esperar 8 semanas y lo que tiene que bajar son 4 veces el título anterior. Si tenía 1,64, bajar a 1,32 y después va bajando 1,16, 1 en 8. O sea, tiene que bajar 4 veces la titulación. Muchas veces la mamá al momento del nacimiento tiene titulaciones de 1 en 8, pero tuvo un tratamiento adecuado, entonces eso puede considerarse como un cero faz positivo nada más. Genial. Andrea Jara pregunta, ¿la pareja de embarazada con sífilis, con tamizaje negativa, debe ser tratada? Sí debe ser tratada porque puede estar en el periodo ventana o puede dar falsos negativos. En este caso se trata a la pareja, se le vuelve a repetir después de 8 semanas también las pruebas no treponémicas o si tenemos accesibilidad a las pruebas treponémicas se le solicita antes debido a que esto ya los 7 a 14 días ya puede dar positivo, pero se le trata sí o sí a la pareja o a las parejas. Ah, en Barrio Obrero, las parejas. Las parejas. Las parejas. Rubén Pavón pregunta, ¿en todos los casos habría que hacer sí o sí PL? PL se recomienda prácticamente en tres escenarios. En el escenario uno, escenario 2 sí o sí PL. En el escenario 3 ya no recomendamos. Entonces, en dos escenarios, escenario uno y escenario 2 sí o sí le hacemos, Rubén, punción lumbar. Y sobre todo cuando voy a decidir tratamiento sí o sí, Rubén. Genial. A ver un poco, Rosana Maldonado levantó la mano. Rosana, si querés preguntar algo, por Sí, favor. buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha bien. Sí, ¿qué tal, doctor? Una consulta. Em, bueno, es realmente respecto a cuándo pasar la dosis de penicilina a cada 8 horas. El manual de neonatología te pone como guía días de vida del RN. Y que a los 7 días de vida uno tiene, o sea, le da cada 12 hasta los 7 días de vida y después pasa a cada 8. Sin embargo, en el Neopharma, si uno mira, habla sobre días de tratamiento, porque a veces uno puede iniciar el tratamiento en el tercer día de un RN, por ejemplo. Entonces, ahí está mi duda. Normalmente se habla de 7 días de vida porque justamente ya se hace la estadificación clínica de los escenarios, se evalúan y se ve si es que tiene probabilidad, si es poco probable o improbable. Entonces, por eso se habla a partir de los 7 días de vida pasar. Sin embargo, si vos hiciste la captación en el bebé después de los 7 días de vida, ya son cada 8 directamente. Inicias ya el tratamiento. Y si yo capto, por Cada 8. ejemplo, el RN a su quinto día de vida, Si le hace inicio hasta el cada día 12 y 7 después... hasta el día 7 cada 12 y después le pasa cada 8. Ah, ok. Esa era mi duda. Gracias, doctor. Dale, doc. Súper interesante la charla, Robert.
Lo que sí yo me estoy dando cuenta es que todos nuestros pacientes, Ajá. inclusive a esos que no se le tratan, deberían de ir a seguimiento, Sí, ¿verdad? Sí, sí. porque se tiene que ver, porque después nosotros no sabemos cuándo viene. Y después la otra cosa súper importante también es que en pediatría, cuando va por la urgencia, se piense también en que puede haber una sífilis de un lactante o de un escolar, por ejemplo, ¿verdad? O sea que pedir dentro de lo que es la rutina también. Normalmente la recomendación que nosotros damos o que hacemos siempre en infectología es pedir por lo menos BRL hasta los 2 años dentro de un paciente que se interna, sobre todo viendo nuestro sistema sociocultural y nuestros factores demográficos de riesgo. Entonces siempre pedimos, y de hecho que ya pasaron creo que 2 o 3 veces en la sala de pediatría de Barrio Obrero que tuvimos captaciones así de pacientes. Inclusive en pacientes hoy en día que tenemos muchas meningitis, cuando tenemos meningitis aséptica en un lactante menor, pensar en la posibilidad de sífilis, teniendo en cuenta el citoquímico. No solemos ver, pero también pensar en neumonía alba, por ejemplo, que también se puede dar. Y la otra cosa de nosotros, por ejemplo, realmente las recomendaciones de usar la benzatina, la penicilina, ¿verdad? A nivel intramuscular, nosotros no tenemos cierto miedito para hacer por el tema de que los recién nacidos no tienen mucha musculación a nivel de muslo, ¿verdad? Entonces el riesgo siempre es el de la necrosis, ese es lo que es el temor, por eso nosotros no queremos soler hacer eso, ¿verdad? Sí, ese es el mayor miedo que tienen, ¿verdad? Pero realmente sí, si nosotros hacemos la estadificación del paciente, para mí juega mucho en contra nuestro sistema social, porque si Ese nosotros también es tenemos un súper paciente que importante. no, o sea, cumple criterios, la mamá fue bien tratada, el bebé tiene títulos de BRL bajo, examen físico normal, le hicimos todo normal, mandarle sin tratamiento o es muy complicado si no le vamos a poder hacer un seguimiento adecuado. Entonces, en ese caso, prioriza hacerle una dosis. Tampoco me gustaría a mí, si está en un escenario 3 que no tiene criterios para un tratamiento de 10 días, dejarle internado a un paciente con 10 días de penicilina, con todo lo que implica, no me gustaría. Preferiría hacerle realmente una dosis de penicilina benzatínica y poder hacer el seguimiento, sobre todo. Ujú, está bien. Ahí pregunto. La doctora Cristina pregunta si para neurosífilis hacemos de 10 a 14 días. No, son 10 días. Realmente las recomendaciones ya son de 10 días nada más, porque con la penicilina logramos llegar a la concentración ideal de la zinc, que es mayor a 0,018 a nivel del LSR. Entonces, con 10 días ya estamos más que suficientes. ¿Alguna pregunta que tengan algo más? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, doctor? ¿Todo bien? Súper. Quiero felicitarte por tu charla. Excelente, muy clara, muy amena. Y bueno, te seguimos viendo en el hospital. Dale, doctor, muchísimas gracias. Estamos a la orden de siempre. No sé si yo quiera agregar algo más. Desapareció. No, por mi parte, por lo Estás menos. muteado, Guido. No. Parece que. Está muteado. Por mi parte, por lo menos, Robert, muchísimas gracias. Gracias por la predisposición de siempre y sabes que te vamos a continuar. Sin problema. Ahí veo que Katia pregunta algo. La ampolla de Bueno. penicilina es de uso único. Después de cada uso se desecha, ¿verdad? Mm. Sí, es importante usar
la estabilidad es muy baja, o sea, una vida media de 12 horas ya pierde la estabilidad de la droga, su fármaco cinética y dinamia. Entonces, lo ideal es, si tenemos muchos pacientes que tienen sífilis congénita, hacer coincidir el horario de los medicamentos para no desechar y poder usar la mayor cantidad posible, ¿verdad? Pero no volver a reusar la misma por un paciente a las 12 horas. Importante también saber que si pasó más de 24 horas el tratamiento se debe reiniciar. Acá Sonia también veo que pregunta, ¿un paciente tratada fuera de embarazo con una droga diferente a la penicilina con título bajo se considera ya tratada, verdad? No, la única droga que se utiliza y se considera tratamiento es penicilina. Guido, estás muteado, Guido, no se te escucha. Ahora sí, moteado, yo escuché. Estoy con sepsis neonatal, pensé así. No, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Es eh, si es que tienen alguna otra pregunta con el doctor y bueno, mientras que se decide la gente a preguntar, les voy invitando para la próxima charla que va a ser lactancia materna durante la guardia a cargo de la doctora Carolina Brites. Aparte de eso, vamos a estar subiendo las clases en la página de YouTube del Hospital Barrio Obrero, que es Neonatología Barrio Obrero. Y vayan inscribiéndose en el link para poder hacerles el titulito porque solicitamos puntaje para recertificación. Y ahora Sonia Centurión pregunta, ¿las pacientes alérgicas entonces se recomienda hacer igual una desensibilización previa? Sí, se hace la desensibilización, sí o sí se tiene que hacer. Hay un esquema que está justamente en las guías de SLIPE 2024 en donde se ve con las diluciones y se tarda aproximadamente 6 a 8 horas en realizar esta desensibilización. Pero si existe el riesgo importante de sífilis congénita, se hace la desensibilización, eso no hay duda. Hay guías que hablan de uso de ceftriaxona, pero eso hay que ir viendo, hay que ir estudiando todavía. No hay muchos estudios que avalen el uso de la misma. Hay mucho fracaso, hay del 20 al 30% otra vez de niños que tienen sífilis. Entonces no es lo recomendable. Genial. Más preguntitas, esperamos un ratito. Tuvimos tope de audiencia, 52 personas. Excelente, qué gusto ver a los colegas de Barrio Obrero. Espectacular. Andrea Jara pregunta, paciente que inició penicilina, pero no hay en plaza a mitad del tratamiento, ¿se continúa y cuenta lo mismo con cefotaxima por días de tratamiento? No, o sea, lo ideal siempre es penicilina. Si no tenemos, hay guías que hablan no de cefo, sino de ceftriaxona. Recordar que la ceftriaxona hay un alto riesgo de barro biliar. Se puede realizar en este caso o buscar tener penicilina procaína o se le hace también intramuscular de benzatínica, ¿verdad? Y solamente que estos pacientes tienen que tener mayor seguimiento y ver las titulaciones, lo mismo va. Genial. Vos sabés que tuviste más éxito, Robert, vos que yo en las preguntas. A la pinta. Lo que debe ser Rubio. Mi tema es mucho más el día a día, nomás te parece, o sea, es más Yo no te voy general, a más poner que celoso, Guido. psiquiátrico. Tu clase también estuvo espectacular. Ay, sí, no, es nuestro día a día realmente en Barrio Obrero. Yo creo que muchísimos casos de sífilis tenemos y también que usamos toda la penicilina del ministerio nosotros. Pero Vamos a seguir teniendo Sí. muchísimo. Nosotros tenemos más o menos 10 a 12 pacientes por mes
Es Es súper muchísimo. alto. Nosotros somos los que tenemos más alto en comparación con los otros hospitales. Es muchísimo. Por eso siempre estamos con cada escenario viendo, porque en el manual nos ponen 3 escenarios, pero nosotros ya vimos como 100. Sí, escapa la regla. Barrio Obrero escapa la regla de los escenarios. Hay que mirar con mucho detalle. Así. Y bueno, y si no hay más preguntas, yo creo que podemos despedirnos. Muchas gracias, Robert, por tu predisposición. Gracias por esta clase interesantísima. Da gusto, como le digo, verle a nuestros hijos dónde están ahora y que nos puedas dar esta charla en este momento. Cuando Muy, gusten. muy emocionado. Y te vamos a seguir hinchando. Cuando gusten. Cuando voy muy acelerado me dicen nomás porque siempre ando un poco acelerado. Así que ningún problema. Vale, Muchísimas muchísimas gracias. Gracias a todos los Cuando gusten. participantes. y a todos los asistentes también. Espero que les haya Sí, sido muy de provecho esta charla y bueno, vamos a continuar con varios temas y vamos a ir avisándole más adelante, porque tenemos hasta noviembre actividad. así mismo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas Chao, gracias, chao. que pasen bien. Igual.